¿Vale? ¿Qué? Van a pasar del dominio tiempo al dominio S. Con estos sistemas aplican directamente de transformar al despejo, en lugar de utilizar las matrices. En las matrices generalmente se utiliza cuando son sistemas mínimos, multivariables, porque les queda una matriz de funciones de transferencia. Pero digamos, o sea, como para organizarlo. Ahí también se podría hacer por matrices. También, Pero digamos, si uno tiene un sistema que la matriz sea 3x3, ahí sería más complicado hacer que el determinante, que la inversa. Entonces ahí sí aplicaría. pero no tan complicado que si tú lo haces como en esos meses, si fuese un sistema mínimo de 3x3, también. O sea, es más fácil hacerlo de la forma matricial que hacerlo una por una. Porque si es de 3x3 y es un sistema mínimo, te va a quedar una matriz de 9 elementos. Una matriz de 3x3. Y tendrías que hacer las 9 combinaciones para hallar cada uno de los elementos de la matriz. Se te da más tiempo haciéndolo elemento por elemento, porque tienes que hacer una entrada con una salida, la misma entrada con la otra salida, la misma entrada con la otra salida, la otra entrada con una salida, hacer todas las combinaciones. Claro, o sea, ahí sería que hacerlo por la matriz. Por matrices vas directo. Cuando es sistema mimo. Cuando es mimo, sí es más fácil irse por las matrices. Cuando es ISO, es más fácil hacerlo por ecuación. Igualmente, si fuera de 3x3, CISO, sería más fácil hacerlo, transformar de la clase de cada elemento. Bien, entonces aquí la transforma de Laplace es S por BC1 de S igual a BC2 de S sobre R2 por C1. Segunda, S por S2 de S, que va a ser igual a S de S sobre R1C2 menos BC1 sobre R1C2 de S menos 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y esto por BC2 de S sobre C2. ¿Sí? Bien. Y la salida va a ser Y de S igual a BC1 de S. Entonces al final nos quedan 3 ecuaciones en las cuales debemos despejar para hallar la función de transferencia. ¿Cuál es la función de transferencia? Salida BC1 sobre BS. La salida es BC1 de S, por lo tanto me va a quedar BC1 de S sobre BS. BS de S. Entonces para llegar a eso, ¿qué deberíamos hacer? Despejamos BC1 de arriba y lo reemplazamos abajo. Entonces, despejar BC1 BC2, perdón, en función de BC1 para reemplazarlo acá. Y así todo me va a quedar en función de BC1 y BS, que es lo que necesito factorizar para poder hallar la función. Entonces, despejar de allí, despejar de aquí, entonces de aquí, BC2 de S, aquí va a ser igual a R2 C1 S BC1 de S. Despejamos de aquí, BC2 de S. ¿Para qué? Para reemplazar la capa. Entonces todo esto me va a quedar en BC1 de S y BS. Entonces, acá, si factorizamos el BC2 de S, ¿qué me queda?
va a quedar S más 1 sobre R1C2 más 1 sobre R2C2. Y eso por BC2 de S. Pero BC2 de S es R2 C1 S por BC1 de S. Es que hicimos, factorizamos aquí el BC2 y lo multiplicamos por el BC2 de S. Es decir, este y esto lo pasamos acá. O sea que esto es igual aquí a BS de S sobre R1C2 y esto menos BC1 de S sobre R1C2. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo? O sea, lo que hice fue pasar esto acá. Esto negativo pasa acá positivo. Y todo eso por BC2. Pero como BC2 es esto, R2 es por BC1 es. Y entonces acá me van a quedar estos dos términos. Ahí estamos buscando despejar PS. Aquí estamos buscando. No, aquí estamos buscando llegar a una ecuación donde esté tu entrada y tu salida. ¿Cuál es tu entrada? BS. Aquí está. ¿Y cuál es tu salida? BC1. BC1, aquí hay un BC1 y aquí hay otro BC1. Ahora nos toca factorizar esto para meter este acá. Sí, Porque te toca factorizar BC1 para después puedes decir salida con respecto a entrada. Entonces, si factorizamos el BC1, ¿qué les queda? Ese más, todo ese primer para Entonces, aquí debemos meter esto acá. R2, C1, S cuadrado, más R2C1 sobre R1C2. Esto, más R2C1 sobre R2C2. ¿Cuánto era ese? Y todo esto por S. ¿Cuál es la necesidad Y ahora metemos este acá de separarlos así? más 1 sobre R1C2. Y todo esto por BC1. BC1 es. Y esto igual a BSS sobre R1C2. ¿Sí? Entonces miren que ya les quedó fácil de despejar BC1 y BC2. Perdón, BC1 y BSDS. Entonces ahora sí, ¿qué? Entonces esto Se puede queda. pasar acá a multiplicar. No, ¿para qué? ¿Para qué? Este se deja ahí, este se pasa a dividir y queda uno sobre todo eso y ya. No es de acá abajo. Vas acá a multiplicar todo esto. Sí, se cancela. ¿Para Entonces, ¿qué me qué? va a quedar? Me va a quedar. Ay, no. Y R1, bueno, aquí van a quedar todas estas. R1, R2, C1, C2, S cuadrado. Aquí. R1, R2, C1, C2 es el cuadrado. Y acá, entonces, R1, C2, R1 con C2, se van este con este. Y me queda solamente R2, C1. R2, C1. Y de acá, entonces R2 con R2 se va.
Me queda C1 sobre C2. Y C2 con C2 se va. Entonces queda seguro por error. C1 por R1. Y esto por S. Más 1. Porque este con este se van. Y todo esto por BC1 de S, que es igual a BCS de S. Entonces ahora sí, salía con respecto a entrada BC1 de S sobre B sub S de S, a que es igual a 1 sobre R1, C1, R2, C2, S al cuadrado, más R2, C1, más C1, R1, por S, más 1. Y esta es la función. Les debe quedar de segundo orden. Les debe quedar de segundo orden.